Sí, a lugares más frescos, creo. Pero un recuerdo para los hermanos que estuvieron en Oaxaca, no se olviden, aquí también podemos tener calor. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a continuar mirando en segundo de Tesalonicenses, y no era mi intención poder hacerles, crearles confusión. En la iglesia, a partir de hace algunos años, el pastor Moore empezó a compartir con un grupo de caballeros y hermanos, estudiando libro por libro, y se estudió el libro de Hebreos, al cual por alrededor de un año y fracción se estuvo compartiendo con la iglesia esos capítulos. Y ahora hemos estado mirando este año Primera Tesalonicenses, y ahora entramos en Segundo de Tesalonicenses. Algo interesante es que es una breve carta y tiene mucho que enseñarnos. Segunda Tesalonicenses puede al principio notarse como un poco confuso, como que el apóstol estuviera trayendo o uniendo muchos pensamientos en una corta porción, pero tiene mucho que nosotros podemos entender sobre esta carta si entendemos el contexto de la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Fue fundado en medio de una persecución. De allí tuvo que salir rápidamente. Solo 3 semanas, 3 sábados pudo compartir. Pero esas 3 semanas fueron semanas que transformaron el corazón y las mentes de la comunidad y los hermanos, específicamente en Tesalónica. Podemos notar nosotros que cuando el apóstol está escribiendo por primera vez a los tesalonicenses, escribe con cierto temor que quizá por lo corto que él había estado con ellos de pronto no habrían entendido todo lo que es el evangelio y la totalidad de él. Sin embargo, Dios fue el que se encargó a través de su Espíritu Santo de establecer la iglesia en Tesalónica. Fue Dios a través del Espíritu Santo el que se encargó de enseñarles de una forma tan impactante que la iglesia de Tesalónica entonces viene a ser un gran ejemplo para toda Macedonia y Acaya. Sin embargo, nos dice que cuando el apóstol iba a evangelizar, ya las personas que estaban escuchando su mensaje dicen: nosotros hemos escuchado de algo que pasó en Tesalónica. Y en el primer capítulo de Primera Tesalonicenses dice así el apóstol: de tal manera que llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solamente en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Imagínese usted una iglesia que está creando tanto impacto en las comunidades y en las ciudades alrededor, que el mismo apóstol está reconociendo que ya no tiene él que estar diciendo mayor cosa en sus procesos de evangelismo. Pero este impacto no viene sin prueba, sin tribulación, sin persecución, no viene sin un costo
muy personal de parte de la iglesia de Tesalónica. Y esto es lo que se refleja alrededor de lo que es segundo de Tesalonicenses. El sufrimiento de la iglesia, pero también el apóstol recordándoles que es importante que ellos puedan entender que es a través de la cruz de Cristo donde se encuentra la redención, donde se encuentra el poder, donde se encuentra la transformación. Y es lo que vamos nosotros a estar viendo el día de hoy. La vez pasada que estuve con los hermanos, si no me equivoco, estuvimos hablando un poco acerca de una paternidad celestial. Y quiero el día de hoy partir del punto de donde nosotros estamos viendo que el Señor está invitándonos, ¿ok?, a ir más profundo con Él, a dejar de ser el cristiano light, ¿ok?, y a entrar, bogar mar adentro, un poco más adentro con el Señor. Para Tesalónica significó algo sumamente interesante y dice así: todos conocen la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y aquí en esta frase es donde se encuentra la lucha de la vida cristiana. Vamos a orar para poder entrar en materia. Amado Padre, Señor Celestial, mi oración para esta tarde es que tu palabra sea expuesta en una forma clara, que sea tu Espíritu Santo quien esté revelando a nuestros corazones las necesidades de cambio. ¿Qué significa dejar ídolos para seguir al Dios verdadero? ¿Qué significa tomar la cruz diariamente y caminar en pos de ti? Señor, no permitas que sean mis ideas ni ideas de hombre. Toma el tiempo que podamos expresar y comunicar de la forma más clara posible el mensaje que tienes para tu iglesia. De parte de ti y delante de ti encomiendo mi vida, mi boca, mi mente, mi corazón. Amén. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 11, dice así la palabra de Dios: con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes. Estaré usando el texto, la nueva versión de las Américas. Si ponemos Reina Valera sería un poco más cercano a lo que tenemos en lectura para el día de hoy. Muchas gracias, mi hermano. Es precioso poder tener esa sintonía. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes. El apóstol Pablo siempre se dedicaba a animar a las iglesias y animar al pueblo de Dios en que estuvieran
participando en la oración, dando ejemplo él mismo de la importancia de lo que la oración puede hacer. Y es muy importante que nosotros podamos entender que oración para el creyente es como respirar para nosotros. O sea, creyente que no esté practicando oración es un creyente que prácticamente está en life support y listo para morir, si no ha muerto. Ajá, en la maquinita. No sé si han visto cuando hace y ahí está, en coma. Con este fin, oramos siempre. La oración es lo que permite que nosotros podamos tener esa comunicación, no solamente con el Padre Celestial, sino que nosotros podamos entrar en la esfera del reino celestial. Nuestro Señor Jesucristo modeló esto de la oración y le dijo a sus discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que la carne va a estar en oposición directa a una vida, un estilo de oración. Entonces, algo que el apóstol quiere que nosotros podamos entender es que la oración debe ser algo que esté muy al frente de cada uno de nosotros. De hecho, en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses nos dice así el versículo 16: estén siempre gozosos. El versículo 17: oren sin cesar. Den gracias en todo. ¿Por qué? Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Con este fin también nosotros oramos por ustedes. El fin entonces, al utilizar la oración, es que nosotros podamos entrar en la participación de la voluntad de Dios. No para que nosotros seamos desconectados o estemos como personas como mendigando un favor de parte de Dios, rogándole, haciendo mandas. Diosito, si me ayudas en esta. ¿Sí? No, la oración es para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios y vivir. Y dice el apóstol entonces, con este fin oramos. ¿Oramos para qué? Para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento. ¡Wow! Una oración muy importante, que Dios nos considere, que Dios te considere, iglesia, digno de su llamamiento y que cumpla todo deseo de tu corazón. ¿Ah? No, amén. Que cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe. Estamos en 2 de Tesalonicenses, perdón, mi hermano, capítulo 1, versículo 11 a casi entrar al 12. Que el Señor los considere digno de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. La oración que el apóstol está entregando a la iglesia es que la iglesia pueda continuar con ese mismo fervor con el cual
fueron ellos alcanzados, con el cual el apóstol pudo reconocer que era una iglesia de impacto, que era una iglesia que a pesar que estaba bajo tremenda presión, sufrimientos y pruebas, ellos estaban impactando de una forma impresionante, con poder. Y nuevamente usa la palabra a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y en preparación de este mensaje pensé quedarme el resto del tiempo solamente aquí en esta sección, porque es de mucha importancia lo que está escrito aquí y que nosotros podamos entender con claridad qué es lo que está sucediendo. Vemos en primer lugar, bueno, antes que voy a para mostrarle qué es lo que está sucediendo en estos versículos, déjame nada más decirle hacia dónde vamos a viajar en esta tarde con el favor de Dios. Vamos a ver primero lo que es el objetivo del llamado o del llamamiento que vemos aquí en el versículo 1. Luego entonces entraremos al capítulo 2 y estaremos viendo la venida de nuestro Señor Jesucristo y entraremos entonces en tercer punto para ver algo interesante sobre el hombre de pecado y qué importancia tiene eso y cómo me afecta a mí como creyente. Entonces vamos a ir a navegar de esa forma. Bien, miremos entonces el llamado de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, es importante que cada uno de nosotros pueda entender el significado del llamado de Dios. He escuchado muchas veces y he oído de muchas personas que están luchando en su vida cristiana porque no entienden lo que ha sido el llamado de Dios. Y es importante que lo entendamos, porque Dios es el único que puede abrir nuestros oídos y nuestro corazón para que la palabra haga un cambio de transformación. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él fue el que nos entrega vida y salvación. O sea que yo puedo en este día, y he estado orando mucho por este mensaje, porque puedo estar hablando los próximos 20, 30 minutos y de nada va a servir si el Espíritu de Dios no está abriendo su corazón. Si el Espíritu de Dios no está ayudándole a que puedas mirar la palabra y entender lo que está sucediendo. Entonces, es importante entender esto, que el llamado de Dios viene, está abierto a todo aquel, dice la Escritura, más a todo aquel que cree. Esa es la condición, ¿sí? Todo aquel que cree, pero no se puede creer a no ser que el Espíritu sea quien traiga vivificación y vida, ¿sí? Ahora, lo otro interesante de este proceso es que hay veces, y todos nosotros hemos tenido ese tiempo en el cual hemos entrado en una crisis de fe y nuestro creer ha tenido dificultad. Y entonces, en momentos así, empezamos nosotros a luchar con nuestra fe en Cristo Jesús. Y algunos se abandonan o se retiran de la fe. Eso es lo que se llama apostasía. Hay algunos que después de haber probado de la gracia del Señor, del amor de Dios,
eligen entonces, como seres independientes, libres de facultad, eligen darle la espalda a Dios. Lo interesante es que para Dios eso no es sorpresa. Él dice aquí que Él desea que cada uno de nosotros podamos considerar en nuestra vida el llamado que está haciendo. ¿Sí? El llamado que Él está haciendo a cada uno de nosotros. Y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor. Y es donde otras veces nos podemos nosotros confundir, diciendo: es que yo estoy tratando de ser una mejor persona, estoy tratando de cambiar, estoy tratando de ser diferente, estoy queriendo acercarme a las cosas de Dios. Pero si Dios no ha hecho el llamado, de poco va a servir. Ahora digo esto para que podamos nosotros tener conciencia de que muchas veces, y esto alguna vez el pastor Moore lo dijo, en un lugar como este es muy probable que el 50% de las personas que están aquí sentadas no han oído el llamado de Dios. Y entonces, muchos de nosotros pudiéramos decir: ¿seré yo maestro? Así como hizo Judas en aquel momento. ¿Sí? Y aquí vamos a estar viendo esta situación donde es muy, es común, lamentablemente, pero es una realidad que muchas personas salgan y tienen que salir de nosotros porque no son de nosotros. Ok, van a decir: hermano Timoteo, eso suena sumamente duro. Pero quiero invitarles a que vamos a 1 Juan. 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2. Y para darle contexto, vamos a irnos a mirar el versículo 15 y vamos a leer un poco hacia adelante. Dice la palabra de Dios, clave aquí: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Ok? Entonces, si en tu corazón hay una tendencia de amar al mundo y las cosas que están en el mundo, mucho cuidado. Dice la Escritura: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es la parte de la paternidad espiritual que hablamos la vez pasada. Hay solamente el Padre Celestial y el Padre innombrable. ¿De quién eres hijo? ¿De quién eres hijo? No ame al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay? La pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El problema es que dice el versículo 17, el mundo pasa y también sus pasiones, pero aquí está: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. He ahí una clave para nuestra vida cristiana. Hijitos, versículo 18. Es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Los anticristos, ellos salieron de nosotros. Salieron de entre nosotros. Pero en realidad no eran de nosotros, porque
si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifieste que no todos son de nosotros. Ok, he probado entonces mi punto. No te invito a mirar a la derecha y a la izquierda, te invito a mirar hacia tu corazón. ¿Eres uno de los llamados? ¿Eres uno quien ha recibido el llamamiento? ¿O todavía no has escuchado esa tierna voz del Salvador invitándole a venir, a entregar tu vida a Él? Porque eso es lo que le costó a los tesalonicenses. Los tesalonicenses eran una iglesia de impacto porque ellos dejaron de servir a los ídolos, de servir sus propias pasiones, sus propios deseos, a seguir al Dios verdadero. Dejaron atrás la idolatría. Y pudiera hablar mucho acerca de lo que la palabra de Dios dice que es la idolatría. Dentro de algunas cosas dice la palabra de Dios que la hechicería es como el pecado de la idolatría. Y la hechicería es también igualado a la rebeldía, la rebelión. Entonces, cuando yo estoy practicando un poco de rebeldía dentro de mi vida hacia Dios o hacia mi comunidad de fe, algo está pasando que no checa bien. Es lo que estoy diciendo en esta mañana. Por eso el apóstol está diciendo, nosotros oramos para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y que cumpla todo deseo de bondad y obra de fe con poder, a fin de que el nombre del Señor Jesús sea glorificado. Y esta es la clave. Tú y yo hemos sido creados no para pasarla bien, no para tener salud, no para tener dinero, no para tener una buena postura social. Tú y yo hemos nacido para la gloria de Dios. Y si eso no lo estás viviendo, si eso no lo estás practicando, es tiempo que revises en tu corazón a ver si eres uno de los llamados o si eres uno de los que va a salir dentro de nosotros. Porque a fin de cuenta, en los últimos tiempos, y lo vamos a estar viendo aquí un poco más abajito, se revelará, dice así, el hombre de pecado. Y la ira de Dios vendrá sobre ese hombre de pecado, a castigarlo a él, pero no solamente a él, sino a todos los que siguen al anticristo. Así es que entonces hemos sido llamados para la gloria de Dios. Wow. Hermano Timoteo, ¿de dónde saca usted esa postura o ese pensamiento? Isaías, profeta Isaías, 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo, profetizó hermosas profecías de cómo iba a nacer el Redentor, pero no solamente eso, habló mucho de lo que iba a ser el reino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 43 de Isaías, capítulo 43, y solamente voy a leer unos cuantos versículos allí en Isaías 43.
es para aquellas personas que no han tenido el privilegio de leer el Antiguo Testamento. Quiero invitarles a que lo puedan hacer. Estamos a buena hora. Si usted se propone a leer siquiera 12 páginas de su Biblia al día, en 3 meses va a leer de tapa a tapa la Escritura. Es algo muy sencillo, fácil de hacer y fascinante. Dice Isaías 43. Mas ahora así dice el Señor Jehová. Isaías 43, a partir del 1. Mas ahora así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. Así dice, no temas, yo te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Cuando pases, escucha bien, cuando pases, si eres hijo de Dios, vas a pasar mano a mano con el Señor. El Señor nos invita a caminar con Él, a poder sufrir con Él, sufrir como un buen soldado, a caminar cuando pases. Dice, porque yo soy, el versículo 3, el Señor tu Dios, Santo de Israel, yo soy tu Salvador y he dado a Egipto por tu rescate. Versículo 4, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, yo te amo. Versículo 5, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, del occidente la reuniré. Versículo 6, del norte, diré al norte, entrégalos al sur, no los retenga. Trae a mis hijos desde lejos, a mis hijas desde los confines de la tierra. Aquí está precioso el 7 y hasta es muy precioso. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. El Señor llama, dice, a todos los que son llamados, al que es llamado por mi nombre y al quien he creado, ¿para qué? Para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Salmo 139 nos dice claramente que tú formaste en las entrañas, tú formaste mi embrión y se vieron tus ojos. O sea que desde nuestra concepción, creación, el Señor le ha placido operar en nosotros algo precioso. Nos ha escogido, nos ha elegido y no sé si entiende, si pueden entender lo grande que es este llamado de parte de Dios. No es una coincidencia de que estés hoy sentado aquí, pero sí te quiero decir que si estás hoy sentado aquí, necesitas entrar más y más en el Señor, porque dice que los que son de nosotros van a salir dentro de nosotros en los últimos tiempos. No seas uno de aquellos que saldrá entonces a unirse con su padre, el anticristo. Wow. Señor Jesús ha provisto todo lo que nosotros necesitamos. Dice el versículo 11, yo el Señor, fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que
he anunciado, el que he salvado, y lo he proclamado, y no hay entre usted Dios extraño. Amado hermano, esa es una clave. Si nuestra vida, ¿ok? Si nuestra vida hay dioses alrededor del trono de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, si hay dioses alrededor, o si nos hemos sentado en el trono y le decimos al Señor, párate allí junto conmigo y ayúdame, sé mi consejero, ¿ok? Entendamos que lo que el Señor está pidiendo es ser el gobernador. Eso es lo que es el reino de Dios. De hecho, el Señor Jesús, antes de ir a los cielos, y esto lo entendió muy bien la iglesia de Tesalónica, antes de ir a los cielos, el Señor Jesús le fue preguntado por sus discípulos, ahí en Hechos capítulo 1, le dice, vas a restaurar el reino en este tiempo, y dice, no os toca a vosotros entender o saber los tiempos ni las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Si entonces no nos corresponde a nosotros entender o saber cómo es que el reino de Dios está funcionando, lo que nos corresponde a nosotros es ser ese testigo, y ese testigo se forja o se hace a través, como lo que hemos visto aquí en Tesalonicenses, a través de una iglesia que está dispuesta de sufrir por el nombre del Señor. Y es lo que se está buscando, es lo que el apóstol entonces está orando y está pidiendo en cuanto a la iglesia, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no que el nombre de los tesalonicenses, no que el nombre de Pablo, no que el nombre de alguna otra persona sea renombrado, sino que sea el nombre que es sobre todo nombre, sea glorificado en ustedes. Y todo esto conforme a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un texto más para entender este asunto del llamamiento de Dios y la razón por la cual hemos sido nosotros llamados a glorificar al Señor. Y aquí le va. Primera Corintios capítulo 10. Primera Corintios capítulo 10, versículo 23 y 24. Primera Corintios, versículo 23 y 24. Y dice de la siguiente forma. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Wow. Todo es lícito, mas no todo de provecho. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios está en busca de ¿qué? De buscar el bien de su prójimo. Y el versículo 31 nos dice cómo se hace. Entonces, ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria ¿de quién? Si es para la gloria de Dios, ¿dónde está nuestro reconocimiento? Amado hermano, aquí va un punto para reflexión y quizá de arrepentimiento. He aquí donde todos los días yo necesito llegar al Señor y decirle, Señor, si el día de hoy estoy poniendo mi pie de la cama al suelo, pero no es para la gloria de Dios,
estoy en pecado. Si estoy saliendo hacia el trabajo, pero no es para la gloria de Dios, estoy en pecado. Pero es una buena cosa trabajar, sí, es una buena cosa trabajar. Pero tu esfuerzo, tu mente, tus pensamientos, tu dedicación debe llevar un solo propósito. Y no es el sueño americano, es la gloria de Dios. La gloria de Dios es allí donde nosotros necesitamos entender por qué razón necesitamos nosotros estar enfocándonos en glorificar al Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque la venida del Señor está cerca. Y aquí va mi segundo punto. Capítulo 2, segunda Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Lamentablemente, como iglesia, estamos tan enfocados con las cosas de la tierra que poco enseñamos desde aquí los púlpitos acerca de la venida del Señor. No sé cuántos mensajes en los tiempos que tiene de estar yendo a la iglesia, cuántos mensajes ha escuchado acerca de la venida del Señor. Quizá los puedas contar en una mano o dos manos, no sé. Pero lo que sí sé es, ok, mis 40 y tantos años de caminar en Cristo, son pocos los mensajes que yo he escuchado de la venida del Señor. Sin embargo, el mensaje que el Señor regresa pronto es de suma importancia. Nos dice la palabra de Dios que antes de ir a la cruz esa noche, Jesús le dice a sus discípulos, ¿ok? Les dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa esperanza de la casa de mi Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es mi hermano. Eso lo vimos en Hebreos también. Y como hermano mío, Él está ansioso que yo pueda conocer al Padre, que lo conozca pronto, que tenga una amistad con el Padre. Es muy importante, eso es lo que desea el Señor. Pero aquí el apóstol entonces está hablándonos acerca de la importancia que nosotros entendamos que la venida del Señor, ¿ok?, es algo que es no en el tiempo de Timoteo Lozano, ni en el tiempo de grandes matemáticos, sino en el tiempo que el Padre en su potestad ha puesto. El libro de Hechos, capítulo 1, los versículos 4 al 11, nos hablan claramente de eso. Les preguntaron del reino y Jesús le dijo a sus discípulos, ni yo sé el momento, solo mi Padre tiene ese momento listo. Pero que vengo, vengo.
Varones Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha subido entre vosotros vendrá así nuevamente, ¿sí? Como le has visto ir. La venida del Señor. Y hoy más que nunca debemos nosotros estar pendientes, estar listos, velando para la venida del Señor. Pero es importante que entendamos que de las cosas y los asuntos de la venida del Señor es fácil que nos muevan un poquito, que alguien diga, hice las matemáticas y de hecho era aquí en agosto o septiembre que supuestamente se cumplía el tiempo de la higuera y no sé qué más cuántos años y matemáticamente ya debería el Señor haber regresado. En 1914 también se hizo una matemática donde se dijo que el Señor iba a regresar, cosa que no pasó. Y de ahí surge una gran secta de engañadores, negando la deidad de Cristo Jesús. Entonces, dice el apóstol, tengamos cuidado, no seamos sacudidos fácilmente, no seamos alarmados, ni por espíritu. Anoche soñé que venía el Señor tal fecha. O es que oí que el Espíritu me dijo que venía tal día. No se alarme, no sea fácilmente cambiado en su modo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Yo recibí una carta que dice que ya llega. No, dice que nadie os engañe en ninguna manera. No sean engañados. Pero sí es importante que nosotros podamos entender que hay señales claras que anuncian la venida del Señor. Y el Señor Jesús dijo, mire, va a ser de esta forma. Algunas de las cosas es, número 1, dice, va a ser que se va a aumentar los dolores en la tierra como dolor de parto en una mujer, ¿sí? Empieza, ya está lista para dar a luz, ¿sí? Ya está lista y entonces empieza que los picotones, número 1, número 2 y a veces queda en número 3 y pasa un día, 2 días y empieza a ver que angustia de parte de la familia, de parte de la mujer que quiere ya que nazca ese bebé. Y así va subiendo, ¿no? Y nos dice de la misma forma. Entonces hay que estar pendiente de las señales del fin. Hay muchas señales que podemos ver en la escritura, pero aquí específicamente el apóstol da unas señales muy importantes. Dice, primero va a venir ¿qué? Una apostasía. ¿Qué es una apostasía? La apostasía es cuando va a haber una separación, ¿sí? De los que son de Cristo y los que no son. Y en mucho cuidado, porque hoy en día hay muchas cosas que están siendo compartidas dentro de nuestras comunidades por las redes sociales que hay que estar vigilando grandemente por todos lados. Hay que estar sobrios, hay que estar mirando qué significa esto. Pero dice, viene la apostasía y será revelado el hombre de pecado. Y aquí en el hombre de pecado es algo sumamente interesante que en mi estudio quisiera compartirles, ¿ok? Porque el hombre de pecado, ¿ok? Dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y esto fue lo que me llamó la atención. Dice, hombre de pecado, hijo de perdición. Un título
que hay una persona que en la Biblia lo carga, y ese es Judas Iscariote, el que al Señor le confió las finanzas del grupo de los 12. O sea que era una persona que tenía todo el perfil, tenía toda la academia, tenía todo lo necesario para ser ¿qué? Un maestro, un discípulo, un escogido. Pero era hijo de perdición. Y me llama la atención porque este título, hijo de perdición, entonces se maneja en una forma bien interesante en la palabra de Dios. Nos dice aquí en el versículo 4 que el hijo de perdición, y esto es importante que lo miremos, el hijo de perdición dice, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Okay? El hijo de perdición es una persona que está oponiéndose a todo lo que es para la gloria de Dios o que es para ofrecer culto a Dios. ¿Ok? Y dice, también de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. El hijo de perdición se presenta como si fuera Dios. En Génesis capítulo 3 fue la oferta que la serpiente le da a Adán y a Eva. Le dice, si tomas de este fruto, seréis como Dios. Si solo comes de este fruto, serás entonces hijo de perdición. Y Adán y Eva comieron del fruto, convirtiéndose entonces como los primeros hijos de perdición. Y porque Adán y Eva comieron, yo también en ese mismo linaje soy hijo de perdición, salvo por la gracia del Hijo de Dios. Por eso el Evangelio es tan importante, porque el Evangelio te rompe de esa herencia de ser hijo de perdición a ser un hijo de Dios, un hijo de luz. Amados hermanos, no sé si entendemos lo importante que es esto, pero si nosotros estamos jugando las dos aguas, estamos bebiendo de la copa de los demonios y participando entonces como hijos de perdición. Y eso también lo habla allí en Corintios. Nos dice que es imposible que nosotros podamos estar bebiendo de la copa del Señor y bebiendo la copa en la mesa de los demonios. Quiero que veamos unos cuantos textos en cuanto a esto de el hijo de perdición. Brevemente, vámonos para Ezequiel 28. Ezequiel 28, y es que son fascinantes, pero no me alcanza el tiempo, lamentablemente, para exponerlos todos, pero solamente para que anote allí. Ezequiel 28, versículo 8 tengo aquí, y dice así: te haré bajar al sepulcro y morarás con la muerte de los que mueren en el corazón de los mares. Dirás aún, un Dios soy en presencia de tu verdugo, tú que eres un hombre
y no Dios en la mano de los que te hieren. Hay otro texto que me parece sumamente interesante, es en Isaías, Isaías 14, versículos 13 y 14. También son otros textos que quiero leer brevemente, no voy a dar mucho comentario, pero tienen mucho que ver con esto. Dice así: pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré a las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Eso es lo que hace el hijo de perdición. El hijo de perdición es, todos nosotros tenemos ese sentimiento cuando nuestro orgullo, ¿ok? Cuando se eleva nuestro orgullo, se está elevando esa herencia del hijo de perdición. Nadie le va a decir a Lozano, ¿sí? Eso es del hijo de perdición. Un hijo de Dios no responde así. ¿Ah? Wow. Vámonos a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Otro texto muy interesante también. Y este es el juicio que el Señor hace sobre Babilonia. Es el juicio final que vino sobre Belsasar, que es hijo de Nabucodonosor. Y es interesante porque Nabucodonosor, Dios lo convirtió en una bestia por su orgullo, y por 7 años estuvo comiendo, dice, en los pastizales. Había perdido su mente y era como una bestia, dice, hasta que miró al cielo y reconoció que el Altísimo es el Rey. Eso le pasó a Nabucodonosor, pero su hijo, a sabiendas, que su padre había tenido esa experiencia, que había tenido que arrepentirse, su hijo no siguió sus pasos. Dice en el versículo 20 de capítulo 5 de Daniel, dice, pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono y su gloria fue quitada. Continúa diciendo, fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante a las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que reconoció que Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y pone sobre él a quien le place. Pero aquí viene, versículo 22, pero usted, su hijo Belsasar, no se ha humillado su corazón, no se ha humillado su corazón, aunque sabías todo esto, sino que se ha enaltecido usted contra el Señor del cielo y han traído delante de ustedes los vasos de su santo templo, y sus nobles, sus mujeres, sus concubinas han estado bebiendo vino en ellos y han alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, pero al Dios que tiene en su mano su propio aliento y es dueño de todos sus caminos. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? No han glorificado. Y regreso al punto por el cual tú y yo estamos vivos en esta tierra. Es para glorificar al Señor. Si no lo estás haciendo, ojo, porque va a entrar a cuestión tu paternidad. ¿Eres hijo de perdición o eres hijo de paz? Eres hijo de Dios. Wow.
el hijo de perdición. Y esto me llamó mucha la atención. No tengo tiempo para leerles más, pero Apocalipsis 17 y 18 abren aún más acerca de este hombre de pecado. Los hijos de perdición entonces son hijos de desobediencia. Primera Juan, capítulo 4, versículos 6, 12 y 17, dice de la siguiente forma. Dice así, Primera Juan 4, 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En verdad, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y continúa diciendo en el 12 y el 17, continúa diciendo de la siguiente forma. A Dios nunca lo han visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer a Dios y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Amados hermanos, ¿de quién somos hijos? No hay sino una de otra. O eres hijo de Dios, o eres un hijo de desobediencia. Para los hijos de desobediencia solamente queda la ira de Dios. Wow. Los inconversos son los hijos de desobediencia. Y la pregunta es, ¿cuántas veces has orado por alguien que tú conoces que en la actualidad tú sabes que es un hijo de desobediencia? ¿Cuántas veces has ido a hablar con alguien, a exponerles la invitación de poder venir a los pies de Jesús y recibir el perdón por la sangre preciosa de Cristo Jesús? No solamente, o sea, hijo de Dios no es venir aquí el día domingo ni el día jueves. Voy a ir un paso más adelante. Hijo de Dios no es no solamente estar en las actividades de esta congregación, ni salir el día sábado a poner en las puertas o hablar con personas en las puertas los evangelios. Eso no identifica a un hijo de obediencia. El hijo de obediencia está caminando una vida en santidad, una vida de oración, una vida que quizá está en sufrimiento,
pero que a través de ese sufrimiento, como el fuego purifica el oro, su vida está brillando para la gloria de Dios. Amado Padre, Señor Celestial, solo tu Espíritu Santo puede traer a nuestra vida esta realización, esta verdad, que el llamado que has hecho es un llamado digno, es un llamado precioso. Solamente el Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón es quien puede traernos al arrepentimiento, porque dice, el Espíritu de Dios reprende y nos muestra justicia, juicio y verdad. Y en este momento mi oración es que tu Espíritu Santo, que habita en tus hijos, nos traiga a un momento de convicción en el cual nosotros, si hemos levantado ídolos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras acciones, que las derribemos en el nombre de Jesús. Que si hemos nosotros vivido para cualquier otra cosa, menos para tu gloria, Dios, oramos que podamos nosotros vivir de este momento en adelante para tu honra y gloria. Señor, tu venida está cerca. Queremos estar alerta. No queremos tener temor porque dice el Espíritu de Dios es quien nos da y nos brinda amor. Y dice que sabemos que somos de Cristo si hemos confesado que Jesús ha venido en carne y que ha muerto y que ha resucitado de entre los muertos. Y que ese poder de la resurrección es la que ahora opera en los hijos de obediencia. Señor, permítenos poder vivir como los hermanos de Tesalónica, que vivieron una vida firme por ti y para ti. Y permite, Señor, que podamos nosotros poder entender que estamos viviendo la verdad, que no hemos creído una mentira, sino que hemos puesto nuestro corazón, hemos puesto nuestra vida en una roca firme que es Cristo Jesús. Y que en base a Cristo Jesús es que obtenemos perdón y obtenemos gracia. Reconozco, Señor, que en mis fuerzas, Timoteo Lozano, en sus fuerzas, Timoteo Lozano prefiere el conocimiento del bien y el mal. En mis fuerzas, prefiero sentarme en el trono de yo. En mis fuerzas, prefiero ser el rey. Pero tú me estás pidiendo a humillarme, a dejarlo todo
tomar mi cruz y seguirte. Así que hoy yo te sigo, Señor. Te sigo, Señor, porque eres el único que nos das redención, pero no solamente redención, sino transformación para no ser un hijo de desobediencia, sino un hijo de luz en Cristo Jesús. Amén.